Quiero empezar agradeciéndole a cada uno de ustedes que han estado orando por este mensaje. No es un mensaje mío, de este feo siervo, sino de parte del Señor Jesucristo. Ustedes saben que un cuchillo, un bisturí, en las manos de un asesino, de un ladrón, es un arma muy peligrosa que puede causar la muerte de una persona. El mismo bisturí en las manos de un médico, de un buen cirujano, puede ser de mucha bendición, puede salvar muchas vidas. De la igual manera, la palabra de Dios en las manos de las personas equivocadas puede hacer mucho daño. Y a través de la historia podemos ver cómo se ha hecho tanto daño usando el nombre de Dios. Se han matado, se han exterminado a muchas personas. Pero la misma palabra de Dios en las manos adecuadas son de mucha bendición y pueden salvar muchas vidas. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de la armadura de Dios. Vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Y Efesios capítulo 6, versículo 17, la parte B, el apóstol Pablo dice: y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que Dios nos ha dado esta arma poderosísima para hacer frente a las acechanzas del diablo. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosas debemos considerar para hacer un buen uso de la palabra de Dios frente a los ataques del diablo? Vamos a ver tres cosas muy importantes que necesitamos considerar para hacer un buen uso de la palabra de Dios y salir victoriosos de los ataques del maligno. La primera de ellas es que la espada que Dios nos ha dado es un arma poderosa porque es obra del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: tomen la espada del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Me parece que uno de los más grandes peligros, hermanos, a la cual estamos expuestos los creyentes hoy en día, es a no darle a la palabra de Dios el verdadero valor que ella tiene. Entonces, para ayudarnos a valorar esta poderosa arma que Dios ha puesto en nuestras manos, el apóstol Pablo nos anima a que consideremos que, a diferencia de lo que el diablo ha hecho creer a muchas personas, de que la Biblia fue escrita por simples hombres y que por tanto está llena de mitos, falsedades y cosas que no se han podido comprobar, Pablo afirma de manera categórica que la Biblia es la espada del Espíritu. En otras palabras, que fue el Espíritu Santo el que guió a los autores de la Biblia a escribir todas las cosas que Dios quería comunicar a las personas. Por tanto, si fue Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, el que inspiró a sus autores a escribirla, no puede contener falsedades y de seguro es muy poderosa para nosotros hoy en día, como lo fue para los primeros oyentes, para los primeros lectores de la Biblia. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que lo que el apóstol Pablo afirma es verdad? ¿Cómo podemos saber que verdaderamente la Biblia es la palabra inspirada de Dios? En primer lugar, hemos de considerar que Dios mismo ha tenido a bien comunicarse de una manera muy personal con los hombres, y para ello usó a diversas personas, a las cuales indicó qué cosas escribir y con qué fin. El apóstol Pedro dice claramente en su segunda epístola, capítulo 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo por el cumplimiento exacto de las profecías que ella contiene. Ahora bien, para el cumplimiento exacto de una profecía, sin duda fue necesaria la intervención divina. Por ejemplo, sabemos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento que se hicieron acerca de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron al pie de la letra. Isaías, a lo largo de todo su libro, escribe cosas asombrosas que se cumplieron de manera precisa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, 600 años antes de Jesucristo, habló acerca de su nacimiento como de su muerte. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Jesucristo es todo eso.
que Isaías menciona aquí. También Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mateo capítulo 26, versículo 62, cuando el Señor Jesús estaba siendo acusado por testigos falsos, dice que levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no contestas nada? Mas Jesús callaba. Se cumplió exactamente lo que Isaías profetizó. En los evangelios tenemos profecías que Jesús mismo pronunció y se cumplieron de manera literal. Jesús profetizó no solo acerca de su muerte, dando detalles precisos de lo que iba a suceder, sino que también habló de que se levantaría de los muertos. Y sabemos que así sucedió, aunque muchos trataron de ocultar este hecho, sobornando a los soldados, mintiendo. Jesús profetizó también acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y por todos es conocido que en el año 70 después de Cristo vino Tito con su ejército y destruyó toda Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había anunciado a sus discípulos. Jesús mismo da testimonio de la inspiración de los libros del Antiguo Testamento, no solo mencionando muchos pasajes de las Escrituras, sino también afirmando que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley hasta que ésta se cumpliera. Y sabemos que Jesús no es ningún mentiroso, Él no miente. Por eso nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son poderosas, porque expresan la voluntad de Dios para nuestras vidas, y por tanto son la autoridad final en todas las cuestiones de nuestra vida. La Biblia misma es en definitiva la mejor prueba de su inspiración divina y de su origen celestial, porque el poder que ella tiene para transformar la vida de las personas de una manera plena y asombrosa nos muestra no solamente su poder, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Son innumerables, hermanos, los testimonios de las personas que pueden dar fe del poder transformador de las Escrituras. Podemos, al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, seguir viendo el poder de la palabra de Dios para sacar a las personas de las tinieblas y traerlas a la luz admirable de Cristo. Como millones de personas hoy podemos decir junto con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy seguro que muchos diremos amén a estas palabras. Ahora, este cambio tan evidente en nuestras vidas ha sido posible gracias al conocimiento que obtenemos diariamente en las Sagradas Escrituras, y a que podemos aplicarlas en nuestra vida. Para que sea eficaz esta poderosa arma que Dios ha puesto en nuestras manos, dice el apóstol Pablo que los creyentes debemos tomarla, es decir, aceptarla como lo que verdaderamente es, la palabra inspirada de Dios. Los verdaderos soldados de Cristo toman la palabra, la obedecen, la guardan en sus corazones y la comparten con otras personas. La palabra de Dios bien usada es, como sin duda dice el autor de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Sabemos que haciendo uso de esta poderosa arma, nuestro Señor Jesús venció a las tentaciones de Satanás en el desierto. Y a lo largo de todo su ministerio vemos cómo el Señor Jesús hacía mención a muchos pasajes del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, dándolos como verídicos, como exactos. Los apóstoles y sus seguidores ganaron sorprendentes victorias, y nosotros hoy en día podemos también triunfar sobre el diablo y sus huestes espirituales de maldad si hacemos un buen manejo de esta poderosa espada que es la palabra de Dios. La eficacia de la palabra de Dios, hermanos, no se ha perdido. Dios sigue hablándonos por medio de ella. Sigue usándola para mostrar a los hombres no solamente su condición pecaminosa, sino también dándoles la oportunidad de venir a Cristo y obtener la salvación para sus almas, poniendo nuestra confianza en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestro enemigo es consciente del poder que tiene la espada del Espíritu. Por ello, siempre ha querido no solamente destruirla, sino desacreditarla, sembrando dudas en los corazones de los creyentes para que no la usemos en su contra.
El doctor César Vidal dice que el año pasado, 2019, en Colombia, hubo un encuentro de la comunidad LGTB para analizar qué estaba pasando aquí en Sudamérica, por qué sus planes no estaban progresando, por qué no estaban avanzando. Y llegaron a la conclusión que era por culpa de los cristianos evangélicos fanáticos, que se apegan a las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, su plan, su estrategia, ¿cuál va a ser? Dijeron, vamos a invertir millones de dólares para infiltrarnos en sus iglesias, en sus seminarios. Vamos a llenar el internet con escritos, con cosas que desacrediten el valor de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Y de seguro lo están haciendo. Si no basta nada más navegar en el internet para ver tantos contenidos falsos que se dicen contra la palabra de Dios. Pregunto, ¿nosotros creemos verdaderamente que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo? ¿Estamos haciendo un buen uso de esta poderosa arma que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Vemos la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿O simplemente hemos dejado que el enemigo mine nuestra confianza en las Sagradas Escrituras y por tanto hemos dejado de tener victoria sobre Satanás y sus huestes espirituales de maldad? La segunda cosa que necesitamos considerar para hacer buen uso de la palabra de Dios frente a las acechanzas de nuestro enemigo es considerar que la palabra, la espada que Dios nos ha dado, es un arma poderosa porque nos ayuda a mantenernos firmes en los tiempos difíciles. Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando sabemos hacer un buen uso de la palabra de Dios, sin duda ella nos dará la estabilidad que tanto necesitamos los creyentes diariamente en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Si somos cristianos inseguros, que estamos dudando de las verdades de la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil del diablo. Dios quiere que sus hijos estemos firmes y estables en los momentos que nos toque pasar por las aflicciones y las pruebas. Para tener estabilidad, tanto de carácter como soportar las crisis, es esencial saber usar bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo, hermanos, ha sido muy astuto para poner un sinfín de distracciones en torno nuestro, porque sabe que si nos dedicamos de manera seria al estudio de las Escrituras, no solo vamos a estar firmes contra sus acechanzas, sino también que vamos a ser de impacto para otras personas que Él tiene esclavizadas. Hermanos, de que vamos a pasar por un sinfín de pruebas en nuestra vida cristiana, no lo dudemos. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la manifestación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchas veces los creyentes estamos sufriendo innecesariamente por no conocer las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos padecemos por ignorancia de lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Por tanto, necesitamos con urgencia volcarnos al estudio serio de las Escrituras. No debe extrañarnos el hecho de que vamos a padecer por causa de nuestra fe en el Señor. Por tanto, nuestra actitud como creyentes, al experimentar opresión por defender la verdad del Evangelio y sufrir marginación y el desprecio de la sociedad, debe ser gozarnos en el Señor. Nunca debemos avergonzar de nuestra fe en Dios, sino glorificar a Dios por cada situación difícil que nos toque pasar, teniendo presente que si permanecemos fieles al Señor, tendremos un galardón grande en el cielo. El apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera. Si nos toca sufrir o pasar alguna dificultad por causa del Evangelio, no nos sorprendamos. Gocémonos y permanezcamos firmes confiando que las promesas de Cristo son fieles y verdaderas, y que Él va a usar su palabra para guardarnos y darnos la victoria en cada prueba. Pregunto, ¿estamos dispuestos a gozarnos en medio de las pruebas? Confiando en todo tiempo en que nuestro Señor Jesús está con nosotros. ¿O vamos a avergonzarnos de nuestra fe,
Dios nos ayude a serle fiel a Él y a su palabra, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo. No sé si se acuerdan en el libro de los Hechos, cuando la iglesia en Jerusalén estaba gozando de la comunión entre hermanos, teniendo a los apóstoles como sus dirigentes, y todos tenían en común todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Dios envió una persecución contra la iglesia. Y aun cuando muchos cristianos estaban sufriendo por su fe en el Señor, conocemos la forma maravillosa como creció a partir de este hecho el Evangelio. Hoy en día, de seguro, una gran mayoría de creyentes estamos sufriendo, estamos siendo afectados por esta pandemia. Muchos han enfermado, otros han perdido a sus seres queridos, otros han perdido sus trabajos y aún todavía no podemos congregarnos en la iglesia como teníamos por costumbre. Sin embargo, todo eso también ha sido una oportunidad para que la iglesia llegue a muchas personas que de otra manera no hubiesen escuchado el Evangelio. Entonces, sabemos que Dios tiene el control y que tiene un propósito con cada una de las cosas que está permitiendo. Entonces no hay que desanimarnos, no hay que bajar la guardia, hay que seguir firmes y adelante, cogidos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La tercera cosa que necesitamos considerar para hacer buen uso de la palabra de Dios y tener victoria sobre nuestro enemigo, es que la espada de Dios, que la espada que Dios nos ha dado, es un arma poderosa porque es autosuficiente. Lo más importante para nosotros, hermanos, como creyentes, no es lo que Satanás o el mundo piensan de la palabra de Dios, ni aún lo que los pastores o teólogos digan, sino lo que Dios mismo dice de su palabra. Podríamos pasar horas mencionando todo lo que Dios dice acerca de su palabra. Pero el Salmo 19, versículo del 7 al 10, escuchen lo que Dios dice de su palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que la que destina el panal. Si hemos prestado atención, Dios da 6 títulos a su palabra. Dice que es la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor de Jehová y los juicios. Pero también Dios dice o menciona 6 características de su palabra. Dice que es perfecta, es decir, completa, total, plena. Dice que es fiel, pura, o sea, clara. Dice que es limpia, o sea, sin mancha. Dice que es verdadera, que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Aún aquellas historias que muchos dicen que son mitos o cuentos para niños, como lo de Jonás o cuando se abrió el mar. También dice Dios que su palabra es de mucho más valor que el oro más puro. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es lo más valioso que tenemos nosotros como creyentes. Es la posesión de más valor que Dios nos ha dado. Pero también Dios dice en su palabra que trae 6 beneficios para nuestra vida. Dice que convierte el alma. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar a la persona en su ser interior. También dice que hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, es decir, nunca cambia. Y es más, dice Dios que su palabra nos endulza la vida. Hermanos, porque Dios nos ama, nos ha equipado con lo mejor para poder vencer en nuestra lucha contra el maligno. Por lo cual el apóstol Pablo nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, permítanme añadir algo. Hemos de decir que en nuestro tiempo se ha magnificado mucho el papel de Satanás. Hay quienes pretenden ver demonios en todas partes y hacerles culpables de todo lo malo. Muchos cristianos le prestan demasiada atención al diablo, al punto que se obsesionan en conocerle y le temen más que a Dios. Si bien es cierto, la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento nos instruyen a estar atentos y mantenernos firmes contra el diablo, centrar nuestra atención en el diablo hace
que nuestra atención se desvíe de Dios y de su palabra. Hace que eludamos nuestra responsabilidad por nuestra mala conducta para centrarlo en algo fuera de nosotros. Al poner nuestra mirada en el mal, nos destruimos a nosotros mismos, mientras que poniéndolo en Dios y en su palabra encontramos vida y protección. Dios se merece toda nuestra atención, el mal no. Al entender la suficiencia de la palabra de Dios para darnos la victoria, logramos conseguir los propósitos de Dios para nuestra vida. Las Escrituras son claras al afirmar que si el bien y el mal nos acecha, incluso a los cristianos, sin embargo, no hay motivo para alarmarnos o caer en la ansiedad, ya que nuestra victoria es segura. Jesús en la cruz del Calvario ya ha vencido a Satanás. Solo necesitamos apropiarnos de lo que Él ha hecho y de todas las bendiciones que Él ha conseguido para nosotros. Hermanos, estamos del lado del vencedor. No hemos de temer a nuestro oponente. Tenemos la espada de la palabra que nos muestra que Dios es el único omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y por ello la Biblia nos insta a que temamos a Dios, no al diablo o a los demonios. Las veces que la Biblia habla de lo diabólico es para glorificar a Dios. En el ministerio del Señor Jesucristo, cuando venían los endemoniados, ¿qué le decían? Sabemos quién eres, el Hijo del Dios Altísimo, y que has venido a atormentarnos. Ellos conocían quién era Jesucristo. Los que creemos en Cristo y en el poder de su palabra, hemos dejado de temer a Satanás. Creemos que Él ya fue vencido por Cristo y por tanto su actividad es limitada. Hay sin duda un canto de victoria que nos muestran las Escrituras. En Apocalipsis 12, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, según las Escrituras, Satanás es más una molestia que una fuerza colosal y abrumadora, como algunos lo consideran. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a no bajar la guardia en esta lucha en que nos encontramos. Necesitamos estar muy alertas para proteger nuestra vida moral y la de nuestra sociedad. Por descuidar estas áreas, nuestra forma de vida y la de nuestra familia está siendo destruida. Se han producido ataques en los hogares, en las escuelas, en las universidades y aún en las iglesias. Los cristianos hemos estado tan desprevenidos que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hemos estado siendo prisioneros de los engaños del enemigo. Si no, miremos nada más cómo usamos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo libre. Hemos exaltado a la belleza, la juventud. Mucha gente ha dejado de luchar por sus matrimonios y piensa que el divorcio es la solución para sus problemas. Hemos vivido de manera tan egocéntrica pensando solo en nosotros mismos, en nuestro yo. Nos falta la compasión. Sin embargo, gracias a que tenemos la palabra de Dios que nos ilumina y nos guía, hoy podemos darnos cuenta que si bien el mal está avanzando, necesitamos hacer cambios urgentes, cambios en nuestro estilo de vida, cambios en nuestras prioridades, cambios en la manera que nos ayudamos unos con otros. Necesitamos estar mejor preparados, ser fortalecidos y sobre todo mantenernos firmes contra el mal y buscar cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice esta mañana: no solo basta con que conozcas el Evangelio, vívelo. Dios nos demanda a todos los creyentes que nos pongamos toda la armadura de Dios, que nos vistamos de verdad, de justicia, de buena disposición y fe, que echemos mano de la salvación y del Evangelio. Hermanos, tenemos que valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que valorar el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, como es la palabra de Dios. Si somos fieles a la palabra de Dios, seremos poderosos. Tenemos que pensar conforme a la Biblia, hablar conforme a la Biblia y sobre todo vivir conforme a la Biblia.
Tristemente hemos de decir que faltan hoy en día modelos de hombres y mujeres que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan seguir. Ya pocos hombres podemos decir como el apóstol Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Me gustaría terminar con las palabras que Dios le dijo a un gran hombre del Antiguo Testamento como es Josué. Josué 1, 8, 9. Dios le dice a Josué y a nosotros en esta mañana: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí esté escrito. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿De qué manera vamos a continuar viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos dispuestos a tomar todo lo que Dios nos ha dado para estar bien armados y salir victoriosos de esta lucha en la que nos encontramos? ¿Vamos a confiar en la autosuficiencia de la palabra de Dios? Hemos visto en esta mañana, hermanos, que debemos tomar la espada del Espíritu, porque es un arma poderosa, porque es obra del Espíritu Santo, porque nos ayuda a mantenernos firmes en los tiempos difíciles y también es autosuficiente, completa, total y perfecta. Dios nos ayude a hacer buen uso de esta preciosa y valiosa arma que Él nos ha dado y la utilicemos para vencer el mal. Vivamos la vida cristiana con valor porque nuestro adversario, el diablo, ya ha sido vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y Él vive hoy con nosotros y por nosotros. Y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, queremos pedirte perdón, Señor, si muchas veces hemos menospreciado y descuidado, Señor, el valor de tu palabra. Gracias por esta espada poderosa que nos has dado, Señor. Ayúdanos a invertir mucho tiempo, muchas energías, Señor, estudiándola, para poder así ser instrumentos útiles en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a salir de este letargo, Señor, en donde nos encontramos, para ser, Señor, instrumentos útiles y poder sí, llegar con tu palabra a muchas personas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.